Buenas noches. Chao, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Buenas noches. Hola Manu, ¿cómo estáis? Buenas, todo bien, perfecto. Bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias de venir aquí a la divulgación de los mensajes de Giorgio Bongiovanni. Yo estaba leyendo los mensajes de los libros del grupo mediánico de Berlín con el arca del grupo espiritual de Taranto. Entonces hablé a Giorgio y le dije, mira, es que casi el grupo de España lo hacemos en español, así los hermanos españoles también podrán conocer estos mensajes. Y Giorgio me contestó, sí, son bonitos, pero los míos son más actuales. Yo creo que como es mi grupo, es mejor que empezamos a difundir también mis mensajes. Entonces, cambié ruta. He pensado de llamaros a colaborar con esta divulgación española, que el cielo nos va a devolver 100 veces tanto, ¿no? El tiempo, el amor, el cariño, que estoy seguro que le vamos a poner un poco todos. Y esto se va a proyectar en la gente que escucha. Y para los hermanos españoles, yo creo que va a ser una gran cosa, ¿no? Saber los mensajes que nuestra guía espiritual, el estigmatizado Giorgio Bongiovanni, nos cuenta de todo corazón. El primero que va a leer es Luis, con los recuerdos espirituales. Son los mensajes del 1990, del cielo a la tierra. Escrito el 5 de febrero de 1990. Adelante, Luis. Hola, buenas noches a todos y paso a leer el escrito. Atlántida, el recuerdo vivo de una civilización que había realizado los altos valores espirituales del dios Sol. Gracias a las enseñanzas de los hijos de la luz que habían vuelto sobre la tierra con las naves doradas de luz psiquizada. Atlántida, el reino de la belleza del espíritu, donde todos eran conscientes de la verdad universal crística, donde todos adoraban al Padre Sol. El regente de Atlántida, el viejo de los antiguos días, Arat, gobernaba con cordura y sabiduría, y yo era uno de sus más pequeños hijos y discípulos, amigo e infinitamente devoto de aquel que sería su sustituto, su nuevo instrumento divino y humano en el mundo, Bharat. Atlántida, el reino de la alegría, se transformó en reino oscuro y tenebroso, porque los hombres se habían dejado vencer por el engaño negativo de Lucifer. Y así el Padre Santo y Glorioso ordenó a sus querubines y serafines que destruyesen este gran y majestuoso continente. Se salvaron los elegidos, aquellos que habían mantenido firmes las altas cualidades del espíritu. Los más realizados fueron llevados al Dorado. Los otros emigraron a otros lugares de la tierra. Aquel que portaba en sí el espíritu de Arat, el joven de Poseidón, Bharat, permaneció sobre la tierra y con él su parte carismática y aquellos que habrían sido testigos en el mundo. Yo estaba entre ellos. Atlántida desapareció, pero hoy, 12.000 años después, está por resurgir con toda su antigua potencia de amor y justicia. Atlántida, la nueva, el dorado, la luz de los antiguos días, el paraíso prometido de los beatos y los elegidos heredarán de Jesucristo por decisión del Padre Glorioso. Giorgio Bongiovanni, Porto San Elpidio, 5 de febrero de 1990. Bueno, ¿qué decir de la Atlántida? Yo lo que recuerdo, no porque viviera en aquel tiempo allí, porque eso sí que no tengo noción, no tengo
no tengo ese recuerdo. Seguramente sí o seguramente no, no lo sé. Pero de todas formas, por lo que he leído y por lo que me han transmitido de personas que sí han estado allí, por ejemplo Barat, que nosotros conocemos como Eugenio Siragusa, la verdad que debió ser un continente maravilloso. Era todo una vegetación muy hermosa. ¿Eh? Verdaderamente los seres dioses, por decirlo así, bajaban con sus naves allá y era recíproco que ellos eh, volasen con ellos seguramente a otras partes de lo que es la Tierra y todo eso, ¿no? El conocimiento que tenían verdaderamente era majestuoso, era sublime, ¿no? Porque era una conciencia cósmica lo que se daba allí, sobre todo en Poseidón, la isla más grande y digamos donde estaba el templo de oro, ¿no? Que por decirlo así, donde estaba el templo de la sabiduría. Entonces allí evidentemente todos los grandes iniciados allí estaban estudiando, los que serían, digamos, dirigentes para un futuro mañana o lo que sería, ¿no? Como luego después pasó lo que es en Egipto cuando Barat fue allí, ¿no? Pero la maldad yo creo que está en los genes de hace muchos millones de años, ¿no? Desde cuando se destruyó el planeta Bayona, ¿no? Parece que se quedó ahí engendrado casi en nuestro ADN, ¿no? Y entonces esa maldad poco a poco fue germinando y todo ese conocimiento cósmico, esa sabiduría que nos estaban transmitiendo, sobre todo Arad y digamos los seres cósmicos que allí estaban con él, pues evidentemente se fue oscureciendo el corazón del hombre, se fue endureciendo, ¿no? Y entonces pasó a esa negatividad de hacer guerras, de la posesión, de la envidia, la corrupción. Todo empezó y todo se fue, digamos, deteriorando de tal forma que eso fue un caos. Y no tuvo más remedio que ser destruido, ¿no? Fíjate, de la alegría que allí se sentían, y todos, evidentemente, era un paraíso, realmente era un paraíso terrenal, pues evidentemente pasó a ser toda una oscuridad completa, ¿no? Por eso fue, digamos, hundida, ¿no? Por el conocimiento que tengo yo, fue hundida porque nuestro planeta tenía 3 lunas y una de ellas es la que cayó y hundió todo el continente atlantídeo. Evidentemente, antes fueron los que, digamos, los elegidos, los más estos, pues unos fueron directamente al Dorado, que es ahí donde están ahora. Yo creo que dentro de poco emergerá también como un gran continente. ¿Eh? Y los otros pues tuvieron que emigrar, entre ellos Barat, que fue hacia las tierras de Egipto, ¿no? Otros emigrarían pues para la parte de América, América Central, América del Norte y hasta seguramente la parte de Sudamérica, porque el continente atlántico eran muchísimas islas y era vastísimo, era bastante grande. Entonces, evidentemente, pues todos llevarían su pequeño conocimiento para transmitirlo luego a las nuevas generaciones que se formarían en cada lugar que ellos fueron, ¿no? Entonces, no sé si vosotros queréis opinar algo más sobre este bello continente que yo creo que está por emerger, porque cuando hay una parte de la Tierra que digamos que se adultera de tal forma, tiene que ser purificado, ¿no? En este caso, la purificación vino por el agua y ahora yo creo que estaría bastante remojada. Y entonces me imagino que tendrá que salir a la luz para secarse un poco, ¿no? Y evidentemente yo creo que saldrá con toda su belleza, ¿eh? Y evidentemente luego será pues lo que es el paraíso aquí en la tierra para los elegidos, los que queden de esta desastrosa humanidad que tenemos hoy en día, ¿no? Porque esta humanidad no va a tener ni perdón. Bueno, ni perdón ni memoria, porque yo creo que ni se va a recordar de tanta Así maldad que decía Eugenio Siracusa, ¿no? De sí, esta civilización no no, quedará
no quedará ni el recuerdo. Ni memoria, exactamente. Memoria, sí, sí. Yo la llamo la civilización de la basura, ¿no? Sí, Porque sí, 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 todos sí. llenos de basura a todos lados. No, Súper. es evidente que, digamos, cuando antes hacía referencia que casi lo tenemos en los genes, pues claro, si hacemos memoria más antigua, pues evidentemente cuando el continente, no, el planeta Mayona o Tyr, Lucifer, Amarillo, tenía varios nombres, ¿no? Entonces cuando fue destruido por la soberbia de Lucifer, pues evidentemente los que emigraron, que fueron algunos cuantos, muchos vinieron aquí. Claro, pero ya tenían el gen de la maldad metida dentro, ¿no? Cuando eso se intercambia con otros seres que habría aquí, pues evidentemente, digamos que se quedaría dormido en un tiempo, pero luego fue emergiendo como emergió aquí en la Atlántida después, ¿no? Es que el mal es muy, y ahora en estos tiempos es muy sutil, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Y aunque somos humanos y caemos, pero tenemos que tener la fuerza y la valentía de levantarnos y levantar la cabeza y seguir adelante, siempre con las manos en el arado. Yo tuve una experiencia de Atlántida hace unos 5 o 6 años con una chica que le hice una regresión hipnótica. Antes hacía regresiones hipnóticas clínicas para intentar curar fobias o problemas. Y esta tenía problemas con la mamá, que con la mamá no la había tratada toda la vida muy mal a la hija y a su hermano como un dios. Y como eran hermanas y hermano, a la tía le había gustado que la mamá le explicara el por qué. Lo que pasa es que le había caído un ictus y no podía hablar, era en estado vegetativo. Entonces me pidió si se podía de alguna manera intentar conectarla y salió que la mamá era una, una señora de mucho dinero en el 800, que ella era la hija de una curandera, que la curandera era enferma y que había ido a la hija a ayudar al hijo de esta latifundista, ¿no? De esta grande propietaria de tierras, ¿no? Y el hijo había muerto. Y esto, en esta vida, la odiaba porque según ella le había matado el hijo. Entonces intentamos hacerle entender que la niña era demasiado joven y no sabía todavía curar, que había hecho lo posible, pero no había podido salvar el joven, pero que no tenía culpa, vamos. Y al final se abrazaron de aquí y de allá y luego siguiendo, pero vete más adelante, más atrás, y se encontró en Atlántida. En Atlántida era una sacerdotesa la tía. Curaba con los minerales, pero hechos como pequeñas pirámides. Algún curandero todavía utiliza esas técnicas, ¿eh? Las técnicas de los minerales, de los minerales a forma de pirámide. Emiten unas ondas unas vibraciones que parece que curan las enfermedades. Me acuerdo muy bien de esta chica porque, claro, me encontré ahí, entonces intenté hacerme un verdadero viaje en Atlántida, ¿no? Me acuerdo, le pedí cómo se casaban. Ahí la gente se juntaba, no se casaban, se juntaban y hasta que se amaban, se quedaban. Cuando no se amaban más, se buscaban otro novio. Pero
en plan fácil, no tan difícil como aquí, ¿no? Los niños los llevaban unos sabios del lunes al viernes y luego el sábado y el domingo los niños estaban con los padres a partir de los 3 años. Esto. Esta todavía es curandera, esta se llevó de vida en vida, es curandera la tía. De ahí se fue en Egipto, ahí también era una sacerdotisa de Isis. Y fue toda una historia que ahora no cuento, pero fue una historia larga que duró un par de horas, ¿eh? Al final, ella me contó que cuando llegó a casa, la mamá le echó una gran sonrisa, algo que no había hecho en su vida, ¿sabes? Desde su condición vegetal. Fue Sí, sí, una muy bonita experiencia. sí. Judith se llama la chica. Un día la vamos a invitar aquí. Sí. Oye, Ángelo, ahora que has hablado de las piedras y eso, voy a contar yo algo que me sucedió cuando yo estuve en el hospital, en diciembre pasado, cuando ya te comenté. Eh, no sé si fue un sueño, no sé si fue una visión o fue una cosa de mi cabeza, no lo sé. El caso es que veo a una persona caminando, estaba todo oscuro, ¿eh? Pero el sendero por donde iba era de luces a los lados y según caminaba se iba encendiendo unas luces, ¿no? Hasta que llega a un círculo pequeño y ahí se queda. Y de repente se ilumina la estancia, toda la estancia. Y él, no sé por qué, pero se queda en horizontal, como si estaría levitando. No había ni mesas, nadie, nada, ahí, quieto. Y observo que en toda la estancia, a lo tú que decías de las piedras, yo veía piedras, pero eran brillantes, eran zafiros, todos los colores, esmeralda, cuarzos purísimos, pero eran grandes, eran enormes. Y, y me quedo así viendo que están todos sin hilos y sin nada, estaban levitando todos en la estancia, ¿no? Retrocedo un poco y veo otra sala, sin dejar de ver otra sala, había 2 o 3 seres que como nosotros, o sea, personas, digamos, humanas, yo no vi nada raro, ¿no? Y unas grandes pantallas. Y en un momento que estoy viendo las pantallas, veo que de las piedras salen como energías, se ven, se veían las energías que entraban en el cuerpo y salían. Y yo, claro, yo no sé si es que estuve pensando en la forma que tienen, digamos, los terrestres de hacer operaciones y curar, y cómo los seres superiores, nuestros hermanos del cielo, curan, ¿no? Y me fue, digo, joder, qué maravilla, veía a ese ser ahí en horizontal, como si estaría levitando, y le entraban y le salían las energías, total. Y en un momento determinado, ¡fua! Se acabó lo que sería la experiencia esa, ¿no? Ya te digo que no sé si fue sueño o fue un momento de relajación allí en esto o fue que yo estuve pensando en la forma de pensar, no lo sé, pero fue curioso, era todo en color, no lo sé. Era un poco. ¿Crees que tiene algún significado esto que dices? ¿Qué significado crees que tiene? Sí, mira, si quieres, te contesto yo, Sí, porque él esta experiencia me la ha contado, ¿no? Y yo le digo, Luis, es evidente que tú has tenido algo que ha sido algo inesperado, porque todo se produjo de una manera muy fortuita, estando haciendo leña y, lógicamente, cuando yo con el hacha estaba partiendo la madera, le saltó un trozo y le dio en sus partes. Y de ahí, lógicamente, a partir de ese día, pues tuvo molestias hasta que, lógicamente, tuvo que ir al hospital a hacerse unas radiografías. De ahí, yo le comenté que toda esa experiencia que ha tenido, bajo mi opinión, es que realmente, una vez en la operación ya ha sido realizada por la cirugía terrestre, por el hospital,
pues lógicamente, quizá ellos, con esa tecnología que tienen, tan diferente a lo que puede ser la que tiene el ser humano, pues habría algo que habría que solucionar. O sea, en el hospital les curaron, le quitaron y tuvo un proceso de rehabilitación. Pero, lógicamente, esa experiencia que él, de alguna manera, digo, mira, Luis, para mí, esa persona que tú has visto caminando y levitando, para mí eras tú en el astral. Y lógicamente lo que te han hecho es que los residuos, aquello que de alguna manera a lo mejor en el hospital no han sido capaces de corregirte, ellos sí te lo han limpiado. Esto es lo que yo de alguna manera le comenté. Y Sí, sí, creo que puede es ser así, mucho. creo que es así con toda seguridad, que habría alguna cosa en la que realmente tendría que ser eliminada, que a lo mejor en la cirugía de aquí, humana, pues no ha sido capaz a lo mejor de quitar o de sanar. Y esta es mi opinión referente a lo que te dice Luis de su experiencia, que para mí, yo digo, mira, esto has sido tú, que te has visto ahí, no te reconoces lógicamente porque estás en otra dimensión diferente, pero la realidad para mí es esta. Te han eliminado aquellos residuos que posiblemente la cirugía convencional de aquí del planeta o de los hospitales humanos pues no han sabido a lo mejor quitarte. Y bueno, esta es mi opinión referente a la experiencia de Luis. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la segunda lectura, Oscar. Por favor. ¿Me oís? Bien. Vale. Sí, sí. Dale. Os voy a leer también un mensaje recibido en Porto San Elpidio el día 13 del 8 del 90. Lleva título Imitando al Sol, dad sin pedir nada a cambio. Os leo. Del cielo a la tierra, imitando al sol, daos sin pedir nada a cambio. Y dice así: así como se brinda el sol, vivificando todas las cosas manifestadas por su amor, así debéis ser vosotros, hijos de su vitalidad y siervos de su sacrificio. Sed generosos como su luz, que emana millones de átomos creantes hasta que termina apagándose cuando la última chispa energética de su macroser haya sido quemada en el don de la vida. Imitad al sol, que cada día aparece sobre los buenos y sobre los malos, también sobre los justos y sobre los injustos, dando sin condiciones su infinito poder de amor a todas las criaturas, para después volver a empezar con un nuevo amanecer en el eterno fluir de cada cosa destinada al amor que sublima al amor. Sí, si se apagara el sol cuando su divino darse haya agotado su parábola creativa al servicio de la inteligencia espíritu omnicreante, y mutará su dimensionalidad manifestativa para volver a servir a la idea que es la genialidad de la cual brotarán nuestras formas y nuevas obras deificantes. Daos sin pedir nada, sin esperar otra recompensa que no sea la de ser santificados en el perpetuo servicio a la obra creativa fructificada por la inteligencia espíritu, que como gracia inesperada ha sido concedida por los Elohim, genios creantes del sol, del cielo a la tierra, el verbo crístico. Yo aquí comentar dos cosas. La primera, el mayor ejemplo que tenemos es el propio creador, el Padre.
nos está diciendo que hay que imitarlo hasta la última gota. Generosidad, aplicar todos los valores, todo lo que hemos ido en este fluir de la vida aprendiendo. Eso es lo que veo. Que el mayor ejemplo nos lo está dando él constantemente, todos los días, con cada amanecer. Y por otro lado, quiero comentar una cosa, porque aquí habla de cómo su luz, que emana millones de átomos. Quiero comentar sobre la aberración de un ser humano que destruye esos átomos. Es el mayor atentado contra la vida, contra la creación, y para mí es una aberración. Yo, no sé, a este ser lo único que se le puede dar es infinitas gracias. No. Echadme una mano que me emociono. Es muy bonito, muchas gracias, Oscar. Es muy bonito este mensaje que acabas de leer y es un placer leerlo, ¿no? El verbo crístico, la energía que está en todas las cosas. Eso es. Esa luz blanca que permea todas las cosas y que todos estamos hechos de eso y que conecta el universo, ¿no? Es una pasada. Sí. Este es un mensaje del 1990. No sé si... Es tremendo. Sí, sí, es muy bonito. Sí. Dar, porque si piensas en recibir, o por la ley de causa y efecto, también vas a recibir. Pero si das sin querer nada a cambio, vas a recibir mucho más de lo que das, ¿no? Es como el karma al contrario, ¿no? Sí, pero, Ángelo, tú fíjate que aquí está diciendo dar sin pedir nada a cambio. Hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Ya ni siquiera si vamos a heredar o vamos a dejar de heredar o no es nada, ni eso. No se trata ya de ser ni generoso, ni altruista, ni nada. Hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Lo entiendo yo así. Es necesario, Sí, sí, sí. por respeto a este Es macro ser. necesario Eso cambiar la es, manera de hacer, sí, sí. eso es. Así lo... Ahora el mundo está haciendo dar porque, y pedir a cambio. Exacto, exacto. Y si no das, entonces problemas. O más, Pierde, robar. pierde, pierde. A ver, cuando una persona por generosidad hace algo, cuando espera a cambio, a ver, lo que ha hecho bien está bien hecho, pero algo se pierde. Sí, sí. Pierde valor cuando buscas una finalidad de recompensa. Claro, claro. Entonces, Muchísimas gracias, nada, Oscar. es un placer. Voy a leer un mensaje del 1991. Creo que es uno de los primeros que recibió Giorgio, parece. Por lo menos de uno de los primeros que se ha recibido de parte de Jesús. La casa de mi padre no está hecha de piedra, del cielo a la tierra. La casa de mi madre, de mi padre es la tierra, la morada en la que la luz se hace carne, sangre en el templo del hombre. En esta madre generosa, dispensadora de la vida, y a través de la incubación de la luz solar, reside la voluntad de aquel que crea y manifiesta sus exigencias evolutivas. La casa de mi padre es el corazón del mundo y del hombre.
donde está la llama de aquel vehículo que une el cielo con la tierra, lo manifestado con la idea creadora, el amor con el amor. Las iglesias construidas para los hombres no son más que fríos refugios de piedra, lugares de rito y de ostentación, oscuros sepulcros inanimados, sin verdadero espíritu. La iglesia de mi Padre es la humanidad, y su casa es la madre tierra. Del cielo y la tierra, el Maestro Jesús, a través de Giorgio Bongiovanni. Aquí dice, esto es súper impactante, este mensaje. Aquí habla de lo que Jesús decía a los judíos, ¿no? En el tiempo que decía, este templo lo voy a destruir en 3 días, y en 3 días lo voy... Ellos se imaginaban que era el templo de Salomón, mientras en vez hablaba del templo, del verdadero templo, que somos nosotros. Y cuando habla de la tierra como es decir, como un ser macrocósmico, que también tiene un espíritu, ¿no? Es muy explícito en lo que dice. La morada de Jesús también somos nosotros, es decir, que está en todas las cosas, pero le da una vuelta a la iglesia, ¿no? Le dice que todo el mundo cree que Dios está dentro de una iglesia, pero Dios en un lugar de rito y de ostentación no está en las cosas inanimadas, está dentro de nosotros. No sé si Alejandro quiere decir algo, quiere hacer comentar algo. ¿Tú qué opinas de este mensaje? No, es lo que has dicho tú, que Dios no está en... Acerca el micrófono, no te se escucha muy bien, Alejandro. ¿Ahora? Levanta un poco el volumen. ¿Sí? Sí, un poco mejor, sí. No, digo que Dios no está en la cosa inanimada, está sobre todo en los actos que hacemos, buenos, ¿no? Las obras. No, decimos, cuando vamos a rezar a una estatua, así, es una cosa repetitiva, pero Dios está sobre todo en los actos que hacemos, ¿no? Cuando vemos a una persona pobre, ahí está Dios. Cuando vemos un sufrimiento, ¿no? Ahí no está en cosas exteriores o repetitivas, lo sabemos, ya lo sabemos nosotros, ¿no? Ángel. Muchas gracias, Alejandro. Perfecto. Gracias. Ahora, como esto era pequeñito, voy a leer otro, un poco más grande, de mensaje, sobre la meditación. Mensaje también del 1991. Del cielo a la tierra. Meditar sí, pero solo cuando todo individuo tenga su pan y pescado para poder sobrevivir. Meditar para entrar a contacto con las esferas divinas, con la dimensión astral. Esa es una exigencia para todo espíritu, pero imposible mientras haya hambre, miseria, guerra, violencia e injusticia. Entrar en contacto con el ego superior es derecho de cada inteligencia, pero hasta que Dios, que está en el próximo, no esté satisfecho en sus inderogables necesidades, existencias. Esto se vuelve inconcebible y signo de escasa conciencia. Antes de nada,
Hay que luchar de manera que cada injusticia sea derrotada y toda debilidad de la carne sea vencida por el fuego del espíritu sediento de justicia. Meditar se vuelve una actitud que adormece el espíritu si no se vive con el conocimiento de que mientras haya un solo niño que muere de hambre, el alma no puede estar serena, ni sentirse preparada para recibir la voz del Padre. Gritar y denunciar el mal que atenaza la vida es el verdadero vehículo de nuestra exigencia espiritual, de nuestro ama a tu próximo como a ti mismo. Cuando la humanidad sea redimida, la sociedad será equitativa, justa y civilizada. Entonces Dios estará con el hombre y la unión del cielo y la tierra será un hecho. Se realizará la comunión cósmica. La dimensión astral convivirá con la terrena. Meditar sí, pero solo cuando la justicia se realice. Giorgio Bongiovanni. Esto es, aquí nuestro amado Pier Giorgio Caria lo dice con mucha simplicidad. Cuando dicen que meditar va a sanar guerras o meditar va a quitar, hacer bien a la humanidad, ¿no? Él lo dice muy claro. Ponte a meditar a ver si sale un bocadillo, ¿no? Eso es... y el bocadillo no sale. Para quitar el hambre a la gente, hay que darle comida. Y hay que hacer una acción para darle comida. Aquí lo dice con mucha claridad. Las injusticias, las guerras, la violencia, el hambre y la miseria, ¿no? Ahora todo el mundo se está preocupando porque se va porque se está muriendo por el coronavirus. ¡Oh, Dios mío, el coronavirus! ¡Oh, Dios mío, el COVID! ¿No? Pero la primera causa de muerte, que no la dicen nunca, es el hambre. Y por eso hay medicina, comida. Lo que pasa es que no se dice, ¿no? Se va directamente a la segunda, que es el cáncer. Y tampoco se dice la tercera, ¿no? Que son los medicinales mismos, la tercera causa de muerte. Nunca se dicen estas cosas, ¿no? Se tiene escondido, vivimos una sociedad que tiene escondida todos los delitos que hace, ¿no? Que piensa que con un poco de meditación se solucionan todas las cosas y todos estamos felices y todo es mejor. Y no es así. Sí, porque Aquí Angelo, lo lo que dice muy... Pierre, disculpa, lo que dice Pierre es importante porque hace milenios que rezamos, que meditamos. ¿Las cosas cómo van? ¿Mejor o peor? Va siempre peor. Peor. Sí, ¿Qué claro. quiere decir? O que no sabemos rezar bien o que no funciona. Ovvero, decimos, cioè, è importante también rezar todo, no para ahora disminuir, es importante, cioè, Dios también quiere que rezamos, pero Dios te dice, oh, mueve el culo, no estás ahí, hay que acción, hay que hacerlo, sabemos, no, porque si no las cosas no cambian, además, es nuestro mundo, si no hacemos algo, acción, no es que podemos decir rezando solo, como un profesor, que nosotros le rezamos, nos arrodillamos, cuánto es guapo, pero si no estudiamos, no nos va a dar la asignatura, ¿no? Entonces, y así es Dios. Hay que ver una otra vemos Dios como algo ahí que le rezamos, Dios nos dice, no, Dios dice, hace la acción y ayuda y decimos, intenta de cambiar este mundo con acción, porque si no, solo así no funciona, y por eso no ha funcionado hasta ahora. Claro, Solo muchas pensar, gracias. no. Hay que hacer acción Gracias, y Alejandro. pensar, todos los dos. Pero antes Está la de acción, Úrsula que quiere hablar, ¿no? ¿Verdad? Sí,
Sí, Mira, adelante. Gracias, Ale. yo que tengo un par de años más que vosotros, cuando yo era niño, en las iglesias, lógicamente, el día que ahora se llama de los muertos, se decía que era el día de las ánimas. Todo esto ha ido degenerando hasta el punto de que ya las ánimas ya no existen en la religión y en los conceptos, por ejemplo, del Día de los Difuntos y todo esto. Esto es lo primero que de alguna manera se ha abolido, se ha quitado, porque no interesa. Por otra parte, en las iglesias, los iconos, las estatuas que representan a los santos, estaban con un aura en la cabeza, que es donde reside la idea, o sea, lo que llamamos imagen y semejanza al Padre, que es donde reside la idea, que es la mente, ¿eh? Y de alguna manera esto ya no existe tampoco en las iglesias. Rara es la estatua que se ve con el aura en la cabeza, que es la corona, y esto se ha abolido porque no interesa. A la humanidad o a los creyentes se ha ido adoctrinando en valores diferentes. Reza, y como si el rezo fuera algo que, aunque no vaya acompañado de los hechos, pues es algo positivo, y no es así. Si se nos ha dicho que los rezos, si no van acompañados luego de obras, no vale para nada. Claro. Y esta es una realidad. Por lo tanto, el ser humano ha ido degenerando de tal manera hacia el materialismo, que es lo que tenemos hoy. Yo recuerdo cosas, por ejemplo, como cuando pilotos americanos han encontrado con los hermanos, y de una manera telepática, pues han conectado y les han preguntado, ¿vosotros creéis en Dios? Y la respuesta de ellos dice, nosotros creemos en una fuerza omnicreante capaz de mover 150 billones de universos. Y esto, lógicamente, es porque tienen una conciencia de lo que es la vida en la creación. El ser humano, yo muchas veces me pregunto si este planeta no es un planeta de reciclaje, porque aquí están los de Mayona, están los de Apu, civilizaciones que de alguna manera han tenido conflictos, están aquí. Los que han sido positivos habrán ido a Marte, a Venus o donde sea, pero los que de alguna manera fueron negativos, todos están aquí. Claro. Y están pillados en el karma, que yo digo, ¿será la cárcel de la galaxia, el planeta Tierra? Muchas veces me lo he preguntado. Lo mismo, por ejemplo, que Dante Alighieri describe en la Divina Comedia el infierno, y esta sociedad tiene también esa cárcel. Digo, el universo, posiblemente en el universo, aquellas personas que de alguna manera son rebeldes, pues igual están aquí. Y es lo que creo que de alguna manera los de Mayona y tanto los de Apu tuvieron problemas, y se dice que lógicamente, bueno, pues están reencarnados aquí, quizá pagando esa culpa, enfrentándose a su karma, que no es otra que lo que conocemos con la energía nuclear y todas estas cuestiones, que son los mismos con otro traje. Y ahora, evidentemente, estamos con el coronavirus y con todo esto, que de alguna manera, pues son los mismos, que a lo mejor en diferentes situaciones en otros planetas han hecho lo mismo. En definitiva, tenemos lógicamente lo que se ha generado. Hay una frase que dice profecías, o ¿cómo uno puede ser profeta y sabe lo que va a pasar?
hay una frase que dice que dime lo que siembras y te diré lo que recoges. Y es evidente que si aquí el ser humano está sembrando cosas que de alguna manera son negativas, la respuesta es clara de saber lo que vamos a recoger. Y esto es evidente, lo que está sucediendo ahora. La especulación, el materialismo, todo vale. Guerras, droga, prostitución. Y luego, por ejemplo, hay un mensaje que venía en uno de los mensajes que recibimos, donde un señor de las Naciones Unidas hacía una declaración en el que hablaba de que de 18.000 niños son sacrificados para la venta de órganos. No sé si recordáis este hecho. Y yo me quedo asombrado cómo realmente los medios de comunicación no hablan sobre esto. Yo a mí le digo, a ver si damos con esto y lo hacemos público, porque es evidente que esto no puede pasar inadvertido, ¿eh? Y los medios de comunicación no han hablado nada sobre esto, ¿eh? Pero la noticia existe y sobre un personaje relevante de la política que de alguna manera manifiesta esto públicamente. Y esto más o menos lo que quería decir, aunque lógicamente hay más sobre el tema de la Atlántida, que hay son temas que bueno, son dignos de mencionar, porque aquello fue un paraíso y lógicamente fue trastocado por mil razones que no sabemos si fue más de lo que fue el puro materialismo de la sociedad, que fue corrupta o fue corrompida o fue, no sé, pero ahí hay mucho matiz que hablar de ello. Y nada, yo espero que todo esto, de alguna manera, el cielo ponga las cosas en su sitio, porque sí va a pasar esto, lógicamente. Yo no temo nada a Luis le comentaba muchas veces, yo todo esto el 2030 que van a hacer, digo, yo todo esto no van a tener la oportunidad, que lo están proyectando sí, pero que lo van a hacer, yo esto lo dudo que el cielo lo permita. Ángelo, Muchas gracias, Eliodias. Gracias. Ángelo, antes Sí, cuando comentabas lo de la casa de mi padre no es de piedra, ¿no? En el sí. Evangelio el maestro lo dice bien claro, ¿no? La casa de mi padre tiene muchas estancias, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando me ha tocado hablar con gente, gente incluso creyente en Jesús, no en nuestros temas, pero sí creyente en lo que es la iglesia, en la Biblia y tal, ¿no? Pero cuando le comentas que las estancias quiere decir planetas, como una casa tiene la habitación, otra habitación, otra habitación, tiene varias, ¿eh? Bueno, pues en esto que estancias significa que son planetas, ¿eh? Oye, pues eso dice, bueno, es que eso es tu interpretación, digo, pero vamos a ver, ¿me quieres explicar qué otro significado tiene? Porque es que no tiene otro significado, ¿no? Es evidente que la gente todavía, como está muy adormecida por el sistema de educación que ha tenido, por la forma de dirigente que les ha, digamos, somatizado en una forma de una creencia sin explicarle la profundidad de la realidad, y en eso se quedan. Pero evidentemente es una forma de decir, ¿veis? Hay vida en el universo. No solo aquí en la Tierra, hay más, porque si el maestro dice que hay más estancias, quiere decirse que hay más planetas habitados. Es así. ¿Eh? Eso quería aclarar.
Perdón, a mí me gustaría hacer una pregunta a Manu. Manu, ¿qué tal? Muy bien. Ahí está, Manu. Me gustaría hacerte una pregunta sobre Giorgio. Sé que estuviste con él muchísimos años ahí en Sant'Elpidio y luego te viniste aquí eh, con la idea de poderlo ayudar mejor, ¿no? Esta Ujú. fue algo que Giorgio en confianza me dijo un día. Se ha ido porque dijo que de España me podía ayudar mejor. ¿Qué piensas, aparte de las estímatas, que son claramente un signo sobrenatural, decimos, de Jesús? Pero de Giorgio Bongiovanni, hombre, danos una opinión personal, tú que lo conoces bien. Bueno, vamos a ver. El último mensaje que leíste sobre la acción, el orar, el rezar, es exactamente, Giorgio es exactamente el ejemplo de ese mensaje. Desde que lo conozco y desde que lo conoce Leoncio, Luis, porque somos de la misma época, de hace muchos años que se conoce, siempre ha orado un poquito, ha rezado un poco para tener las ideas claras en cómo tiene que actuar. Pero su persona es actuación. Actuación hacia los hermanos, hacia los cercanos, hacia los amigos y hacia la humanidad entera, al final y al cabo. Porque como todos sabemos, ha creado la revista Antimafia 2000, ha creado varias asociaciones de ayuda a la infancia, ha creado ahora está creando un grupo de jóvenes para sacarlos de la droga y con ese mismo ímpetu denunciar y hacer denuncia social, luchar contra la injusticia. Pues en realidad Giorgio Bongiovanni, con los estigmas o sin los estigmas, en realidad es eso, es exactamente el ejemplo de lo que decía ese mensaje y lo que Jesús decía, pues fue él el que antes que nadie nos enseñó de cómo había que actuar. Él rezaba un poco por la noche, Jesús, por los escritos que hay, cuando se puede escribir, leer en la Biblia, etcétera. Pero durante el día, ¿qué hacía? Ayudaba, luchaba, curaba, daba de comer, luchaba contra las injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, Giorgio, pues es eso, en 2 palabras. Perfecto. Resumido, Muchas gracias. después, lógicamente, es una forma brava de decirlo, clara. Luego, como hombre, pues es paciencia, es amor, es sacrificio puro y duro, es solo pensar en los demás. En 2 palabras, ama al hombre, ama a la humanidad, ama a la gente, ama a sus hermanos, ama a la familia, ama a sus amigos. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que hace es para dar. Y nos tiene que servir de ejemplo a todos, lógicamente, para seguir luchando, y la felicidad está en el dar, al fin y al cabo. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, vamos. Muchas gracias. Nada, lo Ha sé, lo sido sé. una testimonianza Acuerdos muy aquí, por eso bonita. estamos aquí. Acuerdo que el padre de Manu estaba en el grupo que acompañó Giorgio a Fátima el día que le donaron, que la Virgen María le dio las estigmatas. Sí, Y porque vivimos aquí cerquita, estamos a 3 horitas, 4 horas de Fátima. Y bueno, Juliana y Ramón, que eran mis padres, efectivamente, que son mis padres, son los que llevaban un poco España en aquella época, eran los representantes de Eugenio, el padre espiritual de Giorgio, y lógicamente lo acompañaron a la experiencia, sin saber lo que iba a pasar, pero fueron ellos que lo acompañaron la primera vez justo. Vivieron en primera persona y filmaron y fotografiaron el nacimiento de los estigmas en las manos. sí,
que son las más fotografiadas y grabadas de todo el mundo, ¿no? De todas las épocas, ¿no? Está claro, está claro. Más Miles y miles de fotos y vídeos. examinado y vuelto a examinar, vamos, en todos los continentes casi. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Dejo de grabar. Vosotros también, encantado de haber conocido a estos nuevos amigos que están en el chat. Alessandro, Raquel, ¿no? Se llama Raquel. No, Raquel es mi soy con el perfil de mi pareja. Andrea, gracias a vosotros, encantado. Es Alessandro, encantado. ¿no? Alessandro. Alessandro, sí. Alessandro y él. Luego está Pablo. ¿Cómo se llama? Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Venga, buenas noches a todos. Cuídense mucho. Un saludo. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós, buenas noches.